la subsecretaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Estoy de acuerdo. Patrimonio, Andrea Gutiérrez. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias por conectarse esta mañana con la voz de los que sobran. Muchas gracias a usted. No, nunca había tenido una presentación de esa naturaleza. Oye, aclarar que somos dos subsecretarias. Yo soy de la Cultura y las Artes, hay otra subsecretaria, Paulina Soto, que es del Patrimonio. Ah, mira, no sabía. Muchas gracias por aclararlo, subsecretaria. Sí. Se agradece muchísimo siempre. Vamos aclarando los temas, muy bien. Sí, vamos aclarando los temas desde Para el eso principio. estamos, para eso estamos. Subsecretaria, queremos hacer esta parte bien didáctica, bien directa, ¿verdad? Para ayudar a quienes pertenecen al sector, son trabajadores del sector de la cultura y las artes, porque se ha hablado mucho sobre este bono que le llega a los trabajadores de la cultura y las artes, que era una deuda, ¿verdad?, anterior. Este es el mismo bono que se le llamó Patricio Mans, ¿no? Es el bono Patricio Mans, justamente. Perfecto. De hecho, creo que es lo más importante, Ale, señalar un poco la cronología de este bono, ¿no? En muy breve, que es... Por favor. Justamente nace de las organizaciones de la cultura, quienes mancomunadamente, a través de una coordinación que surge en el proceso de la pandemia, hacen un llamado a los parlamentarios y parlamentarios agrupados en la bancada cultural a generar alguna ayuda social para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que eran los primeros que se habían detenido en su trabajo en el contexto de pandemia, porque recordemos que los espacios culturales fueron los primeros en cerrar. Por lo tanto, obedece este bono a una deuda con ese sector, pero además a esa reivindicación que llevaron adelante estas organizaciones y este grupo de parlamentarios que los apoyó, y que por supuesto es tardía porque corresponde justamente a esa época donde ni siquiera se podía realizar ningún tipo de actividad cultural. Claro, me parece muy interesante que hagamos esta pequeña historia, como dice la subsecretaria, porque es importante reconocer a aquellos también que se la jugaron por esto. ¿Ha habido algunos problemas para quienes postularon? Hubo, parece, como algunos problemas técnicos para quienes postularon, porque ya se empezó a entregar Sí. la semana pasada. De hecho, Así como vamos a aclarar, como dice Hassan. Vamos a aclarar. A ver, Hassan Pues, quería agregar algo. solo agregar, precisamente porque este bono nace de las organizaciones culturales, la forma de postular se vincula con eso, ¿no? Porque el gran problema, yo hablo desde muy afuera del mundo de la cultura, más bien desde las políticas públicas, el problema es que el mundo de la cultura tiende a la informalidad o de trabajos esporádicos. De hecho, este es el problema, que son más vulnerables los trabajadores y trabajadoras de la cultura precisamente porque en tiempos, entre comillas, normales, ya sufren de precariedad, de trabajo esporádico y de baja formalidad. Y eso hace muy difícil acreditar el estatus de trabajador o trabajadora de la cultura para conseguir el bono. Entonces, Sí. y esto es más o menos el comienzo del problema. ¿Cómo se acredita eso en el proceso y por qué algunas personas han tenido problemas? Sí, mira, primero creo que es importante señalar efectivamente la caracterización del sector cultural es probablemente una de las mayores complejidades en todo este proceso. A nosotros como gobierno nos toca asumir la tarea de la distribución del bono, y esta informalidad también se da en el mundo de las organizaciones, ¿no? En el sector cultural no tenemos un mundo organizado homogéneo, hay muchas formas de organizaciones, hay redes, hay organizaciones formales, hay organizaciones de carácter informal, es decir, hay un universo de forma de asociatividad que es muy diverso también, que obedece a distintas naturalezas, probablemente a las formas de trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tampoco estamos frente a un sector organizado uniforme, ¿no? Que eso también es importante comprenderlo para este contexto. ¿Qué se hace entonces? Y esto fue lo que señala Hassan, es una de las cosas que solicitó incluso la Comisión de Cultura y el Senado, en la Cámara de Diputados y en el Senado, a la ministra de Cultura, es decir, cómo la gente va a poder señalar que es trabajador o trabajadora cultural. Y ese proceso se realizó a través de la presencia en el registro de agentes culturales. El ministerio tiene un registro de agentes culturales que fue abierto en pandemia, en el cual muchas y muchos nos inscribimos como agentes culturales. Este registro tiene tanto personas naturales como organizaciones y
empresas también del sector cultural, pero en este caso íbamos a estar abocados a las personas naturales y su caracterización. Por lo tanto, lo primero era tener llenado este registro. Y posteriormente la postulación al bono, ¿no? Y la postulación al bono era muy sencilla, porque también se ha dicho, pucha, era compleja, no tenía que adjuntar ningún papel, solo iban marcando opciones, ¿cierto? Y lo que sí, las personas que no se habían inscrito en el registro de agentes antes de la fecha de postulación del bono, tenían que entregar algunos verificadores, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, la organización cultural en la que trabaja, el último empleador, etcétera, etcétera. Eso era la postulación, digamos, la incorporación al registro y la postulación. ¿Qué pasó? Que es lo que señala Alejandra. Nosotros terminamos la postulación del bono el 23 de junio, ¿cierto? Y posterior a eso viene el análisis de los distintos datos para establecer las priorizaciones y la entrega. La priorización tenía una priorización con enfoque de género y descentralizada, pero no fue necesario aplicar las priorizaciones porque efectivamente todos quienes calificaban para el bono pudieron obtenerlo dentro de la postulación. Perfecto. Es decir, 30.351 personas van a obtener este bono, del cual, por ejemplo, un dato que es interesante... Pero disculpe, subsecretaria, no te entendí. ¿Cuántas personas postularon y cuántas personas van a recibir el bono? Postularon correctamente 40.000 personas. Tenían los indicadores para poder recibir el bono 30.351, que son las que lo van a recibir. De ese universo, además, algo que es bien interesante es que el 70% correspondía a hogares monoparentales, de mujeres o de hombres, ¿ya? Y ese es el universo. Lo otro interesante también es que hay muchas regiones donde vamos a tener una cobertura cercano al 80-90% de las personas que postularon en la región al bono, ¿ya? Y de ese tramo, además, el 63% que recibe está en el tramo de mayor vulnerabilidad en el registro social de hogares, es decir, bajo el 40%. ¿Qué pasó con las personas que han tenido dificultades en este sentido? Y si me perdonan, voy a tomar agua porque estoy en mi salida de COVID. Escucho que estás... Sí, yo sé solo que para aclarar, entonces... está saliendo del COVID el subsecretario. Vamos más Sí, lentamente. que, vamos. Que sí estamos hablando de aproximadamente 40.000 postulaciones y 30 el que 75%, recibieron. El 75%, ¿ya? Sí. Entonces un 25% no calificó porque ya no están con suficiente vulnerabilidad por una serie de razones. Exacto. Pero los que recordar que es bajo el no son 80% lo requerido, ¿ya? Es bajo el 80% vulnerabilidad. Y en ese sentido, bueno, sucedió en el momento, ojo que no se ha pagado el bono, lo que se anunció es quienes lo van a obtener. Les llegó un mail, ¿verdad? Que dice tú eres no sí, eres. A algunos les llegó un correo. Hubo gente que no tenía bien digitado su correo, entonces dispusimos una plataforma donde tú con tu RUT pudieras verificar si obtuviste o no el beneficio. Y en ese contexto sucedió algo inesperado, que es que hubo gente que no postuló al bono, sino que llenó el registro de agentes y no realizó su postulación al bono. Por lo tanto, no aparecía postulando al bono. ¿Ya? De ese registro nosotros hemos convocado, ¿con qué espíritu? Y en esto quiero ser súper clara, con el espíritu de que entendemos que un bono no va a solucionar de ninguna manera la precariedad histórica del sector cultural, que además se agudiza con la pandemia. ¿Ya? Eso es algo que desde la institucionalidad cultural lo tenemos totalmente claro. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho con aquellas personas que sí llenaron el registro de agentes, tenían la intención de postular al bono, pero no postularon? Estamos recepcionando en un correo, que es bono@cultura.gov.cl, la posibilidad, ¿cierto?, y ver cuáles son las alternativas de ir en apoyo de aquellas personas, ¿no? Entonces, primero estamos en el análisis. En ese sentido hemos recibido en ese correo que señalo cerca de 700 consultas por correo,
con esta situación que les señalo. Por lo tanto, lo que sucedió fundamentalmente no fue un problema técnico de la plataforma, no fue un error de la plataforma, sino que hubo gente que hizo la mitad del proceso, ¿no? Llenó el registro de agentes culturales, pero no postuló al bono, por lo tanto, no fue al proceso de selección que nos hizo el Ministerio de Desarrollo Social para poder realizar la distribución. Eso es realmente lo que sucedió, y en ese sentido nuestro compromiso, pero tanto a nivel central, la ministra, por supuesto, desde la subsecretaría, pero también nuestros secretarias regionales ministeriales en las distintas regiones del país, están abocados a identificar también estas comunidades, a estas personas, para incorporarlas en la otra patita que tiene, porque no solo de bono va a vivir la reactivación. Tenemos un plan para el segundo semestre de reactivación cultural en las distintas regiones, con las naturalezas y las necesidades regionales de las comunidades culturales, y le hemos pedido a los distintos Ceremi que por favor se enfoquen en aquellas comunidades que hoy día ya tenemos caracterizadas, donde se encuentra la mayor vulnerabilidad del sector y la mayor paralización en materia de actividades. Claro. ¿Cuál es el correo electrónico otra Sí, vez? están pidiendo que repita el mail de la subsecretaria, por favor, y pongámoslo en el GC nosotros para que Sea más fácil quede de ubicarlo, disponible. claro. Exactamente. Y es muy sencillo, bono@cultura.gov.cl.